Pues seguimos en directo en Cuestión de Prioridades. El Gobierno y los sindicatos han firmado hoy la subida del 5% del salario mínimo interprofesional, sin el apoyo de la patronal COE. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha dicho que con este aumento hacemos un país mejor y que se ha puesto en evidencia la falacia del discurso neoliberal. En la firma, que ven ahí en sus imágenes, también han participado los líderes nacionales de UGT y comisiones obreras. Hoy queremos analizar este asunto y otros relacionados con las empresas con el presidente de la COE en Castilla y León, con Santiago Aparicio. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Luis. ¿Usted no cree que 1.134 euros es un sueldo digno? ¿Que esos 54 euros a mayores son necesarios? Los 54 euros son como el chocolate del loro, se puede decir. Pero es que no es ya esos 54 euros, es que al final se acaban convirtiendo en 1.800, casi 1.900 euros, con todos los impuestos que hay a nivel social, ¿no? de seguridad social y de todos los temas. Y aparte, creo que esta subida está hecha para el Gobierno. El Gobierno se embolsa directamente 1.700 y pico millones por el IRPF, directamente. El Gobierno ha dicho que esa excepción iba a desaparecer en los presupuestos. Bueno, eso habrá que verlo. Habrá que verlo porque, claro, eso yo, desde luego, ahora mismo no me lo creo. Lo han dicho, pero no me lo creo, porque después de todo lo que han dicho y no han hecho, o sea, pues bueno, pues entonces habrá que esperar, pero de momento yo eso lo pongo en cuarentena. Entonces, bueno, pues esa situación es bueno, pues una situación pues que no tiene para nosotros visos de realidad, porque es que ya no son los 54 euros, son los 1.300, son los 1.800, 1.900, y luego además que es que la subida del salario mínimo interprofesional, que tiene la potestad del Gobierno para hacerla unilateralmente sin contar con los agentes económicos y sociales, la tiene, pero va un poco ligada a la productividad. Va ligada, el artículo 27 y 28 del Estatuto de los Trabajadores lo dice, no sé si el 27 o el 28, que el salario mínimo tiene que ir ligado a la productividad, tiene que ir ligado a la inflación, tiene que ir ligado al empleo y a la situación económica como está. Y la situación económica es pues tremenda, la que tenemos ahora mismo. Somos el país en el que el salario mínimo ocupa los dos últimos puestos y que está entre la media de los salarios al 1,60. O sea, el salario mínimo interprofesional, o sea, comparado con la media de los salarios españoles, está al 1,60, muy por encima de Alemania, que está al 1,41, Irlanda al 1,46, Francia al 1,47. Es que somos los dos países, Grecia y nosotros, que estamos a la cola. ¿Y eso qué supone? Eso supone que al final los convenios colectivos suben directamente y hay muchos convenios colectivos en los que realmente ahora mismo hay muchas categorías profesionales que les ha rebasado el salario mínimo interprofesional. Entonces creo que aquí hay un intervencionismo total, porque lo que no quieren es que al final haya negociación colectiva, lo quieren acordar todo desde el Gobierno. Parece que esa es la sensación. Todo lo quieren acordar desde el Gobierno. Quiero, señor Aparicio, que escuche. Tuvimos en este programa, en Cuestión de Prioridades, al secretario general de la UGT, a Pepe Álvarez, sí, este pasado lunes. Quiero que escuche lo que nos decía y ahora le pido su valoración. Los empresarios de este país no tienen que cargar sobre el salario mínimo problemas que puedan tener de funcionamiento las empresas. Porque, en el fondo, el que no puede pagar la subida del SMI, francamente, su empresa tiene una viabilidad muy corta. Que se lo pregunten a los agricultores, a las empresas de servicio, en el cual el 90 y tantos % es mano de obra cuando hacen contratos con la Administración del Estado. No la quieren indexar esa subida en los contratos. El Estado prometió que los iba a revisar y los iba a subir. Y ahora mismo hay empresas que han quebrado con contratos en vigor y hay muchas empresas que dicen que no quieren ir a concursar a unos contratos porque al final el salario mínimo interprofesional, o sea, dificulta mucho el poderlo hacer. Pero en una comunidad como la nuestra, por ejemplo, sí, donde el tejido empresarial son sobre todo pymes, pequeñas y medianas empresas, ¿esta subida salarial realmente puede, no sé si obligar a cerrar empresas o a que no se contraten a nuevos empleados? Pues hay sectores. Es un argumento que dijeron también con la reforma laboral y parece que luego no fue así. Hay sectores y sobre todo los que son muy intensivos en mano de obra, sobre todo servicios, son los más perjudicados en este tema. O díselo tú a los autónomos, a los pequeños autónomos de comercio o de hostelería o de cualquier autónomos que tienen su empresita en la cual tienen que hacerse cargo de los salarios, de las cotizaciones sociales, de los impuestos, que es que está un 9% por encima, es la presión fiscal en España mayor que en el resto de los países de nuestro entorno.
el poner todo en marcha, toda la normativa que viene europea, y eso tiene unos costes brutales. Es que al final no hay margen por donde poder actuar y poder recortar. Es que no hay, porque es que además están cada vez más poniendo más impuestos, y yo creo que lo que quieren, y lo que creemos lo que quieren, es cargarse la economía con un intervencionismo bárbaro sobre las empresas, que es que nos están asfixiando con... Eso que está diciendo es muy grave, ¿eh? No, es que es así de claro, o sea, y así de claro lo vemos. Y así de claro lo vemos. Decía el señor Garamendi que en estas negociaciones el árbitro siempre es el gobierno, en este caso debería ser Yolanda Díaz, pero él decía algo así como que tiene una camiseta, o la camiseta que se pone tiene unos colores que son los del contrario, es decir, de los sindicatos. ¿Puede la vicepresidenta dar al traste con el diálogo social en España, un diálogo social que ha funcionado durante muchos años muy bien? Pues parece que va por el camino, y a lo mejor lo consigue, porque claro, estamos viendo que con esta intervención en la cual mucho se cacareaba que se iban a reunir las mesas del diálogo social para hablar del salario mínimo, oiga, y los primeros que dijimos nosotros que sí, que nosotros íbamos a las mesas, hicimos una propuesta entre el 3 y el 4%. Automáticamente no dijeron nada, ni contestaron. O sea que por no asistir lo han subido al 5%. No, claro, pero es que, claro, cuando ya se nos convocó, es cuando se nos dijo que si no queríamos el 4%, y nosotros dijimos, nosotros queremos sentarnos a negociar. No a que se nos imponga el 4 o el 3 o lo que sea, el 4 era en este caso. Y dijimos que no, que nos queríamos sentar para negociar, y entonces dijeron, bueno, pues va a ser peor, y al final va el 5. Pensábamos que iba a ser el 8, pero al final es el 5. Entonces, bueno, pues claro, eso es que al final yo creo que están intentando acabar con el diálogo social, dejarlo aparte y que no se intervenga en el diálogo social. Decía Yolanda Díaz en esta misma mañana, tras la firma de este acuerdo, que el siguiente debate va a ser el sueldo de los empresarios y de los miembros de los consejos de administraciones. Sí, eso lo he oído cuando se venía para acá en la radio. No, es que ya, pues eso... ¿Eso es legal? Quiero decir, controlar lo que cobra un empresario o un gran empresario. Bueno, no sé si es legal, pero desde luego no tiene ninguna razón de ser, porque tienen que intervenir en lo que pueda ganar yo, lo que pueda ganar cualquier otro empresario. Si yo me estoy jugando mi dinero y estoy jugándome mi patrimonio y estoy jugándome todo para crear riqueza y para crear empleo, oiga, es que es un mínimo de respeto. Un mínimo de respeto, o sea, es que de verdad me parece increíble las cosas que dicen o que las cosas que proponen. Es que por eso te digo que es que las cosas son muy graves, pero es que me reafirmo en lo que he dicho antes. Te pueden parecer graves, pero es que estamos viendo una situación en la que quieren acabar con el sistema nuestro, sistema de libre empresa, de libre mercado. Yolanda Díaz ha anunciado también que el siguiente paso ahora es la reducción de la jornada laboral a 38 horas y media semanales durante este año, que afectaría a un 55% de los trabajadores. Ustedes también han dicho que esto es una subida implícita del SMI, del salario mínimo. ¿Qué riesgos tiene para los empresarios esta rebaja? Que entiendo que a los trabajadores están muy contentos. Bueno, claro. lo primero que hacen es cargarse en la negociación colectiva. Porque ¿cómo vamos a negociar, a sentarnos a negociar, cuando sabemos que tarde o temprano no se va a cumplir lo que sindicatos y empresarios hemos decidido en una mesa de negociación de convenio colectivo? Sectorial, provincial, sectorial autonómico o nacional. Lo que hemos decidido no se va a cumplir. Al final vamos a pagar el mismo dinero por menos trabajo y ellos, esto por lo que han dicho, también no lo quieren llevar al diálogo social. Quieren aprobarlo con decreto ley. Entonces, bueno, pues eso nosotros vamos a decir a la gente que esté pendiente de negociar un convenio, que no se negocie, porque lógicamente es que luego es un fraude, porque tú negocias un convenio con unos acuerdos y te los van a modificar desde fuera. No se respeta ese principio el que tenemos de acuerdo para los temas laborales entre sindicatos y empresarios. No se respeta, porque si se cambia algo que tú has firmado y que es lo legal, pues me parece que algo no está funcionando bien ahí. Estamos, señor Aparicio, ante un nuevo gobierno. El anterior fue, bueno, iba a decir muy crítico, con señalamientos, con nombres y apellidos, en el caso de Podemos, a los grandes empresarios de este país. Yo no sé si ese señalamiento o eso estar en el foco de los empresarios, me acaba de decir ahora, bueno, lo que acaba de decir, que es que este gobierno quiere cargarse el modelo empresarial de este país. ¿Usted culpa de esto solamente a Yolanda Díaz? ¿También hace cómplice al Partido Socialista? Hombre, yo creo que aquí son cómplices todo el gobierno. Uno toma la decisión y eso se aprueba en Consejo de Ministros, digo yo. O sea, por eso muchas veces vemos las disputas internas, porque hay diferencias de criterio.
Pero claro, esto yo creo que todo, o sea, tú por acción o por inacción cometes el delito o cometes la torpeza. Y en este, claro, o sea, no serán activos en ese tema, pero están consintiéndolo. Quedó en el aire, como sabe, la reforma del subsidio de desempleo, donde ahora sí se va a contar con empresarios y sindicatos. Quiero hacerle dos preguntas. Uno, si cree que va a haber acuerdo en este sentido, y qué le pareció todo lo que vimos en el Congreso la semana pasada con esa convalidación del decreto que se frustró en el caso, además, de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Bueno, lo que hay que dar es estabilidad, y eso es fundamental. Y en un país que no hay estabilidad, como ahora aquí en España, y encima no tenemos seguridad jurídica, porque estás haciendo una cosa, acuerdas entre sindicatos y empresarios en un convenio colectivo una serie de condiciones y luego te lo van a cambiar en el momento. Entonces creo que lo que tiene que haber es estabilidad y lo que tiene que haber es seguridad jurídica. Y a partir de ahí tenemos que empezar a construir, pero a construir de una manera sensata y sin ponernos zancadillas unos a los otros. Vamos a defender cada uno nuestro terreno y nuestro territorio, eso está claro. Pero lo que queremos es sentarnos a negociar todos los temas. Y estaremos muy lejos, como hemos hecho aquí en Castilla y León durante muchísimos años, negociar el diálogo social. Ya ha habido temas, o sea, que hemos estado horas, pero casi 24 horas negociándolo hasta que se ha llegado a un acuerdo. ¿Cómo está actualmente el estado de salud del diálogo social? Estamos trabajando en algunas mesas. Imagino que están pendientes de los presupuestos de la comunidad, para ver qué partidas hay en ese sentido. Abiertos a cualquier negociación. Estamos ahora mismo en mesas abiertas que tenemos con algunas consejerías, y con otras estamos hablando de futuro para poderlo ya el diálogo social retomar de una manera ya constante, porque creo que el diálogo social da mucha tranquilidad, mucha serenidad, crea una paz social importantísima para la situación en la que estamos viviendo ahora, y eso creo que es algo fundamental. Muy oportuno que los sindicatos se manifiesten el día de los Goya, por cierto, en Valladolid, contra, ellos dicen, las políticas de Vox en esta comunidad. Están en su derecho de hacer lo que crean conveniente en cada tema que ellos tengan que actuar. Yo no tengo que juzgarles a ellos porque se vayan a manifestar ese día. Yo creo que cada uno está en su derecho de hacer las cosas que crea conveniente para obtener los resultados que ellos quieren obtener al final. Después de toda esta conversación que hemos mantenido, ¿puede aumentar la conflictividad entre trabajadores, empleados? ¿Va a haber más recursos en las magistraturas de trabajo? Estoy pensando sobre todo en el salario mínimo. Esperemos que no, pero la verdad que ahí no podría asegurártelo. Deseamos que no, que esto haya sensatez y que todos hagamos ejercicios de reflexión sobre todo lo que hay que sacar adelante y hacer, y yo creo que eso sería muy malo ya que empezáramos con esas situaciones, porque eso llevaría a una situación pues ya de pérdida de horas de trabajo, encima la competitividad que la tenemos perdida, la productividad, ahora hemos bajado del puesto 9, que era España, que era la 9ª potencia mundial, hemos bajado al puesto 22. En este último año el PIB español ha bajado un 3,8 cuando el PIB europeo ha subido un 4,1. Hay una diferencia tremenda. ¿Y eso por qué es? Porque es que hay un 30% de menor inversión en España por parte de las empresas extranjeras. El 30%, es una barbaridad. ¿Por qué no invierten cuando están invirtiendo en el resto del mundo? Pues porque no hay seguridad jurídica y porque no hay estabilidad. El gobierno no da estabilidad. Entonces, bueno, ante esa situación, pues lógicamente creo que deberíamos todos volver a reflexionar sobre los temas, y creo que tenemos que cambiar muchos temas y que esto no se nos lleve por delante. Cualquier joven emprendedor o que quiera emprender, que quiera abrir una empresa, escuchándole a usted dirá, no me atrevo. No, pero es que es la realidad. O sea, si nosotros, o sea, es que no, ¿qué quieres que te cuente? Que lo maquille y que te diga, bueno, no sé qué, tal. Esa es su realidad, pero entienda lo que le digo. Es lo que vemos, es lo que pensamos. Entre el acoso y derribo del gobierno y el análisis económico que ha hecho... Por desgracia es eso, cuando tenía que ser el ejemplo, que todo el mundo tenía que apoyarnos. Bueno, pues lógicamente porque somos los que creamos más del 95% del empleo en este país. Luego el resto de empleo es público. Y si nosotros no invertimos y no creamos riqueza, ya me dirá quién lo va a hacer. No, es que si a mí me dice que alguien va a hacer eso, pues entonces, bueno, digo, oiga, pues yo lo aplaudo y... Son héroes, entonces. Son héroes. No, pero es que al final nosotros estamos, ese es el ADN del empresario, es arriesgar todo lo que tienes para crear riqueza y para crear empleo. Eso es lo que tratamos de hacer. Y creo que se está percibiendo que eso es malo,
por parte de miembros del gobierno. Y que eso no debía ser así, porque es que le están atacando constantemente, que si ahora los sueldos, que si éramos los culpables de todo, el tema que estábamos en la diana constantemente, se nos señalaba a todo el mundo, encima con nombres y apellidos. Oiga, ¿pero esto qué es? Ya. O sea, no sé, vamos, o sea... Por eso le preguntaba antes que si con la salida de Podemos pensaba que esto pudiera cambiar, pero no lo ve muy probable. No, yo la verdad que ojalá cambie, pero yo veo que es una situación a corto o medio plazo bastante dura y bastante conflictiva, puede ser. Vamos a ver qué le preguntan nuestros compañeros también de tertulia. Muy bien. Marta Bermejo. Muy buenas noches, Santiago. A mí me parece que cualquier tipo de medida que pueda aumentar el poder adquisitivo en la sociedad es muy bienvenida, pero sí que es cierto y suscribo todo lo que nos ha estado contando durante la entrevista, en el que a los empresarios se les tiene que respetar porque no están en igualdad de condiciones con un trabajador, bueno, pues porque invierten todo ese patrimonio, por lo que está diciendo. Yo tengo muchos amigos autónomos que precisamente han utilizado esas palabras que estaba comentando hoy. Estamos asfixiados, no podemos más, vamos a tener, incluso hay muchos que han tenido que cerrar. Y claro, a mí me sorprende que en esta comunidad, donde además también estamos hablando tanto y reivindicando y se les llena la boca a algunos partidos políticos, en el que se quiere volver a ese diálogo social, en el que para mí un diálogo es escuchar a todas las partes, me sorprende que a nivel nacional no se haya tenido en cuenta a alguien tan importante como son los empresarios y no pase nada. Las herramientas que se tiene, como los sindicatos que comentábamos ahora, que se van a manifestar en el Día de los Goya, que también me parece, bueno, pues saben dónde hacer daño y lo están haciendo, ¿qué herramientas o con qué herramientas cuentan los empresarios para manifestarse o reivindicar también que ahora mismo la posición que tienen o la posición a la que le está dejando el Estado no es la más adecuada para crear esa riqueza de la que nos está hablando y si van a llevarla a cabo en algún momento? Bueno, vamos a ver, si más que herramientas son los hechos que están sucediendo. Hay un hecho que es tremendo, que he comentado ya, que es que ha bajado la inversión en España un 30%. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Se han perdido, hoy lo decía un representante de Murcia, que entre Murcia, Castilla-La Mancha y creo que era Valencia, se habían perdido 70.000 empleos del sector agroalimentario. O sea, perdón, del sector agrícola. O sea, eso se habían perdido 70.000 empleos. Porque es que no es una subida que es del 5%, es que se acumula casi un 60% en 6 años. ¿Y qué puede hacer un empresario para reivindicar la situación que estáis viviendo y ese, no sé si llamar acoso a la palabra, pero sí esa persecución? Es lo que hacemos. O sea, nosotros no podemos tener ninguna herramienta para convencer, ni una varita mágica para convencer al... No, son hechos. Y los hechos son inversión, crear puestos de trabajo, crear riqueza y volver a reinvertir los beneficios fundamentalmente y crear más riqueza. Esa es la herramienta que trabajar y trabajar. Y trabajar, o sea, que es eso, es que no tenemos otra herramienta, por desgracia, o sea, y no somos demagogos porque no jugamos con esas cartas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos de cara prácticamente lo que realmente tenemos y lo que realmente nos ocupamos de ello. O sea, de otras cosas no podemos. Yo no veo ninguna herramienta, sinceramente. Es posible que las haya, que es posible que no, pero ahora sí a bote pronto no la veo. Guillermo. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Guillermo. Uno, es verdad que le escucha preocupado. Decía José Luis, como haya alguien que quiera emprender joven en su casa, es que es verdad que la situación en España está muy mal. Hablábamos antes de estos 10 años de Podemos hasta la situación actual. Yo tengo la sensación de que en estos 10 años, que vienen desde la crisis económica, hubo un objetivo común en España para desprestigiar, que eran los empresarios, y que quizá por parte de la COE hubo poca pedagogía de explicarle a gran parte de la sociedad que la riqueza la generan los empresarios, no el gobierno. Hablaba usted de cómo sube el número de funcionarios en España década tras década tras década, hasta estaba fisgando ahora, creo que andamos casi en 3,5 millones de empleados públicos. El Estado no genera riqueza, son los empresarios. El Estado al final lo único que hace es nutrirse de todos esos impuestos. ¿Creen ustedes que a través de hacer más pedagogía, de aparecer más en la televisión, de explicarles realmente a los ciudadanos, somos nosotros arriesgando nuestro patrimonio, contratándoles a ustedes para que puedan pagar impuestos a final de mes? Si no, ni siquiera habría funcionarios. ¿Usted cree que así podría mejorar la percepción que hay de los empresarios en España? Está claro que la comunicación es fundamental, ¿no?, para explicar lo que uno hace. Yo creo que nuestro presidente Antonio Garamendi y el presidente de CEPIME y todos los presidentes autonómicos y incluso provinciales y sectoriales estamos tratando de hacer ver lo que somos, lo que hacemos y lo que creamos. Y eso lo que pasa es que muchas veces creo que a lo mejor nos falta un toque de profesionalización para que llegue más a donde tiene que llegar.
a donde tiene que llegar. Porque, o sea, está claro que, por ejemplo, los contrarios tienen una capacidad tremenda de generar expectativas con todo lo que dicen, con todo lo que aportan, porque si no tienen el plan A, les sale mal, tienen B, C, D, H y J, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros eso no lo tenemos. Nosotros estamos más preocupados de producir y de trabajar que a lo mejor de difundir estos temas. Pero está claro que tenemos que difundirlo y difundirlo mejor. Yolanda. Bueno, es que se han mezclado muchísimos temas, pero bueno, sí que querría incidir un poco en el tema del diálogo social, ¿no? Porque nos ha dicho que Yolanda Díez quiere cargarse el diálogo social. Yo no lo creo. Les van a convocar la semana que viene para hablar de esa bajada de la jornada laboral y espero, y yo creo que evidentemente el diálogo social consiste en que todas las partes estén en la mesa y se acuerde. Ustedes estaban casi a punto de querer o de aceptar un 4% de subida del salario mínimo interprofesional, ha sido del 5%, nos ha dado una visión súper catastrofista de que de ese 4% al 5% esto ha reventado y el Estado se va a llevar muchísimo dinero, y yo lo que creo es que se van a llevar más sueldo para poder consumir, para poder generar también que esas empresas, porque al final todos estamos en la misma bola, ¿no? Ustedes generan una serie de productos y el resto de las personas que tenemos un salario compramos, intercambiamos, vendemos, vamos al cine, al teatro, a esa actividad económica a la que contribuye el hecho de que los trabajadores tengan algo más de dinero en sus bolsillos. Evidentemente, el esfuerzo yo creo que tiene que ser por todas las partes, pero creo que también en un país en el que teníamos el salario mínimo que teníamos hace 5 años, pues yo creo que está muy bien que haya subido y yo estoy a favor de eso. También estoy a favor de que evidentemente los empresarios puedan estar en un estado de estabilidad y seguridad jurídica, como usted dice, para que puedan desarrollar también su visión social y su contribución, pues a que esto funcione, ¿no? Entonces, en el diálogo social, sobre todo, que usted dice que Yolanda Díez quiere cargarse, ¿qué le parece que se lo hayan cargado en Castilla y León? De hecho. Nosotros ya fuimos muy críticos en su momento cuando surgió la situación. Y dijimos ¿Y qué salida ve? Porque... Sí, pero luego, lógicamente, es que tiene que seguir funcionando todo. Y no vas a estar todo el día reñido con la Administración y no poder hacer nada en beneficio del resto de empresarios que somos a los que representamos. Entonces, en ese sentido, llevamos un tiempo hablando y yo creo que vamos a retomar todas las mesas y se va a volver al diálogo social que teníamos hace 2 años. O sea, eso es lo que queremos y esperemos conseguirlo, ¿no? Porque creemos que lo mejor para Castilla y León, para sus trabajadores, para los empresarios y para toda la ciudadanía de Castilla y León. Porque se ha demostrado que los acuerdos de diálogo social han servido mucho para una paz y una estabilidad social aquí en Castilla y León, que nos ha dado muchas posibilidades de importaciones, de exportaciones, de atraer inversiones, de colocarnos en una situación estratégica para muchos temas, y realmente yo creo que Castilla y León tiene además empresas a nivel mundial punteras, que hay que conocerlas, que hay más de 10 empresas en Castilla y León que son punteras en lo que hacen a nivel mundial, no digo a nivel de España, ni a nivel europeo, sino a nivel mundial. Y entonces, bueno, pues eso es lo que ha propiciado el diálogo social, estabilidad y realmente el que la ciudadanía de Castilla y León mejorara constantemente día a día cuando se aprobaban esos encuentros. Eso es lo que queremos hacer, y ojalá el próximo semana, que no sé si es la próxima semana, cuando van a convocar el diálogo social en Madrid, se revierta la situación que hasta ahora se ha dado. Ojalá, eso es lo que estamos deseando. Yolanda, porque ahora mismo los indicios que tenemos nosotros nos hacen, y lo siento, el pensar de la manera que yo me he expresado, porque no tenemos ninguna confianza, porque se nos ha dicho algunas otras veces que íbamos a ir y no se ha convocado. Bueno, pero sí que se han llegado a bastantes acuerdos entre COE y la ministra. Sí, hombre, Yolanda o Díaz, sea, ¿no? el tema de los PERTES famosos, claro, cuando el tema de la pandemia,
pandemia, la reforma laboral, que en la reforma laboral hemos sido muy criticados por gran parte del empresariado, porque decían que no podíamos firmar una reforma laboral con el gobierno que estaba en ese momento. Y ahí del COE tiramos para adelante, porque había que hacerlo, porque lo contrario, no haberlo hecho, hubiera sido catastrófico para todos nosotros, porque ahí sí que se hubiera implantado una situación que hubiera sido tremendamente ideológica, y eso no lo podemos permitir, y ahí hemos estado nosotros luchando hasta el final para tratar de conseguir las mejores condiciones, y cada uno, yo creo que estábamos totalmente de acuerdo, tanto los sindicatos como nosotros, como el propio gobierno, en llevarlo adelante, y se consiguió, pese a lo que pese. Y es verdad que nosotros hemos sufrido muchas críticas en la legislatura anterior, pero no por parte de los sindicatos ni del gobierno, sino por parte de nuestros propios colegas, que no entendían que pudiéramos firmar eso. Y oiga, y había que explicárselo, y teníamos que ir organización por organización a explicarle, un poco lo que decía Guillermo antes, tenemos un déficit. Bueno, pues ahí no, ese déficit ahí sí que lo tratamos de cubrir, lo cubrimos bien, haciéndoles ver lo necesario de que la reforma laboral se llevara a cabo y fuera una realidad. Y eso yo creo que hemos demostrado que siempre tenemos esa capacidad de negociación y que no nos levantamos nunca de la mesa. Nosotros, cuando se nos invita, estamos allí y estamos hasta que haga falta. Le haremos llegar esa entrevista a la ministra Yolanda Díaz, para que le escuche, porque ha sido usted muy clarito. Ojalá, desde luego, la relación entre el empresariado, entre la COE y la Administración mejore. Gracias, Santiago Aparicio. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.